prefiero leer el texto en la libreta porque yo me lo escribo más grande y así no me distraigo. Bueno, en esta mañana... me acopla, ¿por qué? Apagar. ¿Vale? ¿Ya? Vale. Que me acopla. En esta mañana voy a compartir, bueno, el título es Ruinas Antiguas. Y lo primero que quiero deciros, algunos ya lo sabéis, estoy teniendo un problema en el cerebro que me hace ver doble y distorsionado, y entonces ver doble no me molesta ya, distorsionado, pero cuando voy a leer sí. Entonces, si me veis guiñar el ojo en algún momento, ya sabéis que no os estoy guiñando el ojo a vosotros, no os estoy diciendo nada. Guiño el ojo para poder seguir leyendo. Si os estoy mirando así, me da igual veros doble, os veo encima, veo dos caras de Mary, dos caras de su pareja, dos caras de Carmen, de Benja. Ahora no, en este momento estoy viendo bien. Voy algo mejor, me dieron un tratamiento, voy algo mejor. Gracias a Dios, la oración también está haciendo su efecto, pero Dios también usa esto para que yo dependa más de Él y no me molesta, fíjate, no me molesta. Ya no me molesta ver doble. No me molesta ver doble, diréis, pero bueno, me impide algunas cosas, pero no me molesta ver doble. Y en parte, pues las ruinas que a veces hay en la vida que están ahí desde antes de haber nacido nosotros, un día empezó una ruina porque cayó una bomba en algún lado, alguien tomó una mala decisión, resulta que nos acostumbramos y lo vemos normal. Si yo en unos meses me he podido acostumbrar a ver doble y a veces ya no cierro ni los ojos, ni me lo tapo, ni nada, dejo que siga su curso, a no ser que tenga que hacer algo que ver doble sí me va a molestar, como por ejemplo echar leche en un vaso, café, porque lo tiro fuera, lo echo en el vaso que no es, ¿vale? Eso me ocurre. Pues sí, me impide, pero ya no me molestan. Pues pasa lo mismo con las cosas que están mal en nuestras vidas y a veces durante generaciones ocurre lo mismo. Hemos nacido y nos parece lo más normal del mundo. Yo voy a poner un ejemplo que en uno de los discipulados, no recuerdo en cuál, en uno de nuestros discipulados que damos aquí, hablaba una perra que había tenido un accidente y estaba sin las piernas de atrás, por lo tanto, ella se arrastraba, ¿no? Se arrastraba con las dos patitas delante y el trasero pegado al suelo. Y fue mamá, la perra fue mamá. Entonces los cachorros aprendieron a andar igual que su mamá. Ellos tenían 4 piernas, pero nadie le pudo enseñar a usarlas correctamente, las 4 piernas. Porque ellos tenían que imitar a la mamá y la mamá no tenía piernas. Para ellos lo normal era arrastrarse. Teniendo 4 piernas, se comportaban como inválidos. Y así nos comportamos nosotros, a veces como inválidos emocionales, como inválidos espirituales, aun habiendo nacido de nuevo. Hemos cantado en esta mañana el Espíritu Santo, que mora. ¿En cuántos de vosotros mora el Espíritu Santo? Quiere decir que los que no habéis levantado la mano no habéis nacido de nuevo, ¿no? ¿Me estáis diciendo eso? ¿O es que tenéis miedo a lo que voy a decir? Porque da igual lo que yo diga, lo que importa es lo que Dios dice y lo que Dios ve. Y Dios sabe si has nacido de nuevo o no, y tienes al Espíritu Santo, y te estás comportando como un cachorro de la perrita, y comportarte como un inválido en muchas cosas de la vida. El primer versículo, a ver que me cambie de gafas, es: reedificarán las ruinas antiguas. Isaías 61:4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Ese versículo está metido en un contexto en que está hablando de lo que Jesús vino a hacer. Pero luego está hablando de que es algo que en parte nosotros vamos a hacer. Él viene a hacerlo nuevo. Él viene a hacerlo nuevo. Es decir, conocemos a Jesús, nacemos de nuevo y Él no se conforma con lo que hay en nuestra vida. Él quiere cambiar todo lo que somos. Es decir, nuestro temperamento, que es algo con lo que nacemos, eso es heredado, van nuestros genes, como los ojos azules, el color del pelo,
El Espíritu Santo lo puede transformar y las debilidades de nuestro temperamento convertirlo en puntos fuertes. Pero el carácter es lo que se adquiere por tu temperamento, por tu educación, por tu cultura. Y eso tiene que desaparecer, el carácter con el que llegamos. Porque el carácter es algo que tiene que ir pareciéndose al de Jesús. ¿Está mal el micro? ¿Chillo más? No se escucha esa voz tan bonita. Ah, vale. El carácter se tiene que ir pareciendo al de Jesús, porque somos hijos de Dios y nos tenemos que ir menguando, como dijo Juan, para que crezca Él, ¿no? Tenemos que ir muriendo a nosotros mismos para que Él crezca. Y entonces eso nos tiene que hacer ser capaces de echar un vistazo a nuestra vida, ¿no? En Isaías 62 le dice al pueblo, y esto lo dice de forma personal y lo dice de forma que es para el pueblo. Dice, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada. Aunque muchos nos repudian, los que tienen necesidad deberíamos ser deseados para ellos y deberían de buscarnos. Pero lo que está diciendo es que cuando el rey venía, limpiaban los caminos, los preparaban para que nada entorpeciera el camino. Y él está diciendo, a Jehová hay que preparárselo más. Y si creéis que esto es del Antiguo Testamento, en el Nuevo, en Hebreos 12, nos dice, 12, del 12 al 17, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Creo que si se hubiera arrepentido, empiezo por el final, creo que si se hubiera arrepentido de verdad, hubiera sido perdonado, habría tenido otro tipo de bendición, porque entonces la bendición que los padres daban a los hijos, si se la había dado como si fuera primogénito, eso quedaba hecho. Pero Esaú era alguien que se dejaba llevar por su carne, por sus deseos del momento. Y aquí nos dice, levántate de donde estás. Levántate de donde estás. Ya está bien. Puede ser de la enfermedad, puede ser del desánimo, puede ser de un montón de cosas, del pecado, puede ser de todo. Levántate y haz sendas derechas para tus pies, ¿no? Y hacer sendas derechas, es decir, al mismo tiempo que hacemos sendas derechas para nuestros pies, estamos haciendo sendas derechas para otros, porque nos convertimos en ejemplo y podemos ayudar a otros a caminar en la buena dirección, como luego vamos a ver. Dice, mira bien, no sea que alguno, dice, seguid la paz con todos, lo hemos cantado esta mañana, esa paz que Él da, y la santidad que Él tiene, la tenemos porque hemos sido apartados para Dios, por lo tanto no podemos vivir vidas sucias. O sea, no importa que te parezca bien, escúchame, no importa que no lo veas como pecado. Si la Biblia dice que es pecado, escúchame, no estás viviendo en santidad. Todo lo que tú vives, todo lo que tú crees, todo lo que tiene que ver con tu educación, con tu cultura, con todo, tiene que ser pasado a través de la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, está mal. Está mal. Es más, como no avanzas como debes de avanzar, llega un momento en que la amargura te carcome y te conviertes en alguien que estás frustrado porque no alcanzas, porque a lo mejor Dios te dio una palabra, pero como no estás dispuesto a recorrer el camino en despejar y preparar para que Él pueda usarte,
Te amargas porque no alcanzas, estás frustrado, no ves, otros avanzan más que tú y entonces empiezas a darle a esta. Los pastores están mal, no te consideran, los hermanos no te quieren, pero eres tú el que lo está haciendo mal. Eres tú. Porque Dios trata con cada uno de nosotros de forma personal. Con cada uno de nosotros de forma personal. Es más, porque aquí está hablando de crítica, y la crítica es un pecado. Y a veces la crítica está durante generaciones en una familia. Lo mismo que el orgullo, eso es una ruina. O sea, eso es una ruina. El orgullo, la violencia, palabras feas, los miedos, esos son las ruinas que Dios dice que Él va a hacer nuevo, que va a reedificar. Hay muchas ruinas en el mundo que la gente va a verlas. Tenemos el castillo de Sagunto que hicieron ahí. Nos parece que han hecho una barbaridad con esos ladrillos, ¿verdad que sí? Con todo el dinero que se han gastado para conservar unas ruinas, va y le ponen un pegote. Porque cuando esas ruinas de las que sacan tanto dinero, invierten tanto dinero, escúchame, en mantenerlas, invierten tanto dinero en mantener las ruinas, para que la gente vaya a verlas. Pero ellos, lo poco que retoquen, si lo hacen bien, se van a todo lo que haya de escritos, de mapas, de esto y lo otro, para conservar el original, lo mismo que en la restauración de un cuadro. Hay cuadros que están en los museos que han sido restaurados, y tú los ves y dices, wow, ¿por qué? Porque el restaurador que pinta ha estudiado muy bien al artista, que es el creador del cuadro. Y en parte eso tendríamos que ser nosotros, esos restauradores, esa ayuda para restaurar las vidas de otros. Conocer bien al artista, al creador, a nuestro Dios, para poder saber lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona, para que esa persona sea lo que Dios pensó antes de que naciese. Esa sería nuestra tarea como restauradores, ¿no? Pero a veces, o sea, es que el ser humano somos muy cabezones, ¿eh? Mucho. Yo he sido muy cabezona. Mira, yo vengo de una familia, bueno, y de un contexto en España en el que el miedo a la muerte, hablar de la muerte era tabú. Yo tengo más de 60 años, tengo 63 años. Hablar de la muerte, no se podía hablar de la muerte. De una enfermedad que pudiera ser mortal, tampoco podías hablar. Si alguien la tenía, todo el mundo hacía como que no la tenía. Como si la persona no se fuese a dar cuenta. Yo, que me han puesto 3 tratamientos de interferón, que es como una quimio más leve, en algún momento, en el último tratamiento, yo sentí que la vida se me escapaba. Yo dije, esto es lo que tiene que sentir alguien cuando esté muriendo, aun cuando no le hayan dicho que se muere. El que se muere lo sabe, pero no quiere aceptarlo, ¿no? Y algo de las primeras cosas que Dios tocó fue mi miedo a la muerte, cuando me convertí. Yo pensar en la vejez, no podía pensar en la vejez, porque la vejez para mí era síntoma de que alguien a quien tú querías se iba a morir. No quería pensar que mis padres se iban a hacer mayores, no quería pensar que yo me haría mayor, no quería pensar en eso me daba de todo. Pero cuando me convertí entendí que yo no podía tener miedo a la muerte, porque en mi caso la muerte solo era un paso hacia estar más vivo que nunca, estar en la eternidad. Así que tuve que dejar que el Espíritu Santo, Dios, y usó también a alguien, oraran conmigo, ministraran, para que ese miedo a la muerte desapareciera de mi vida. Ese fue, yo creo que de los primeros miedos que Dios tocó. Y no podéis imaginaros, wow, lo ligero que me sentí, de repente. Pero después ha tocado otros miedos. No el miedo a la enfermedad, nunca me preocupó ni siquiera lo del interferón, era por una hepatitis, estoy sana, gracias a Dios, porque Él quiso. Ahora tengo el problema del cerebro, y tengo que deciros que el problema del cerebro sé que puede sonar muy eso. No me ha preocupado ni me ha quitado el sueño, solo me quitó el sueño estar ingresada en el hospital. Y tuve que orar y decir, Señor, yo no puedo estar así, porque yo soy tu hija, no me puede quitar el sueño esto. Tengo que ser capaz de llevarlo bien, aunque yo me encuentre bien, aunque la doctora me decía, bien no estás, la neuróloga, porque si no, no verías doble, ¿no? Porque además veía muy mal y distorsionado. Pero yo físicamente pues me encontraba bien, pues los achaques de la edad, la artrosis, esas cosas que tengo, que sé que me van a acompañar hasta que o Dios me lleve, que me muera o que me lleve en una nube. Ahí no hay más.
eso lo tengo claro. Y yo trato de funcionar siempre sin que eso me detenga. No he tenido miedo a eso. No sé si he sido a lo mejor una irresponsable al no tener miedo a las enfermedades o qué. Otros miedos he tenido. He tenido miedo a enfrentar, miedo a hablar públicamente. Bueno, no os podéis ni imaginar. Miedo a hablar públicamente, eso me mataba. Siempre pensaba, hasta que me di cuenta, que qué era lo que quedaba en entredicho. El hecho de que me equivocase, de que me quedase en blanco. Y eso tenía que ver con el orgullo, aunque yo pensase que no era orgullosa. Así que le tuve que pedir perdón a Dios y tuve que dejar que restaurara esa ruina que también venía de mi familia. Aunque hay varios de mi familia que son muy elocuentes a hablar, pero hay otros que por nuestro temperamento habíamos adoptado ese miedo a hablar públicamente, a enfrentar problemas. Yo cuando tenía que ir a por un papel al juzgado, que no tenía nada que ver, que era una copia del libro literal de familia, ya ves tú, me ponía enferma, escúchame, me ponía enferma, el cuerpo se me descomponía, no os podéis imaginar. ¿Ir al médico para qué? Y no era por el miedo a la enfermedad, era por el miedo a tener que hablar y enfrentar y que alguien me dijera algo que yo no supiera qué decir. Y no bastó con orar, tuve que aprender a depender de Dios. Tuve que aprender a depender de Dios. Como yo entendí esas ruinas en mi vida, traté de que mis hijos, porque en mí se corta, en mí se tiene que cortar todo lo que viene de atrás que no es bueno. Entonces, traté de animarlos a ellos desde pequeños a romper con eso, con la vergüenza, con la timidez, con el miedo de que no puedes hacerlo, de que no esto. Puedes. Si Dios te dice que puedes, Dios te va a dar las fuerzas. Puedes. Tal vez no serás el más elocuente del mundo y otros lo harán mejor que tú, seguro. Pero lo único que importa es hacer lo que Dios quiere que hagas, no que otros lo hagan mejor. Hacer lo que Dios quiere que cada uno haga. Me enfrenté a esas ruinas que había en mi vida, en mi familia, muchas, de miedos, de temores, eso era, vamos. Me enfrenté a muchas cosas que Dios tenía que hacer nuevo, que porque hubieran estado en mi familia, porque a veces lo hacemos nuestro, no quería decir que estuviera bien. Mirad, en la tierra de mi papá, él es andaluz, no voy a decir de qué pueblo, porque los de ese pueblo no se sientan, que ni siquiera era un pueblo, para empezar ni siquiera era un pueblo, era una barriada que estaba al lado del mar y que no había ni ayuntamiento, ni juzgado, no había nada de nada. Y entonces la gente tenía la costumbre de que cuando una pareja se veía, por no esperar o bien a las fiestas del pueblo, tenían que ir hasta la capital a arreglar papeles. Se la llevaba el hombre 2 días, aunque no hicieran nada, y ya eran matrimonio. Luego se casaban, porque ahí todos se casaban. Podían tardar 1 año, 2, todos se casaban. Mi papá era de allí, pero mi mamá era de aquí. Y mi padre, cuando salió de allí, entendió que eso, que a él le había parecido normal, que había crecido allí, no era normal. Y se casó con mi madre, pues como ellos entonces se hacía, legalmente y por la iglesia, ambas cosas. ¿Vale? Es más, mi yaya le dijo a mi madre, si no eres virgen, dímelo porque no te compro el ramo de azahar. Y tenía que ir a comprarlo a Valencia, ni siquiera lo vendían aquí. Quiero decir, mi yaya tenía que desplazarse, que entonces no había tanto de eso. Y dices, ¿y eso por qué? Porque aunque eso era algo normal en su tierra, él cuando salió de allí se dio cuenta que no. Y no quería que nosotros, de hecho no quería que mi madre nos contara esa parte. Él tuvo 6 hijas, entonces él no quería que nosotros lo supiéramos. No, que allí se hacía eso. Porque para él, que además él tenía una moral muy de eso, al salir y darse cuenta de que eso no estaba bien, fíjate, sin ser cristiano, entonces reconoció que estaba mal y que era una ruina y él no quería que nosotros lo supiéramos. No queríamos que tuviéramos esa opción. Sin embargo, yo vi como algunos de mis primos sí que lo hicieron, y eso que aquí tenían la opción de poder hacerlo, ¿vale? Podían tener la opción de poder hacerlo. Y aunque mi padre conmigo sufrió mucho por la vida que yo llevé, tengo que decir que mi padre conmigo pasó la vergüenza de todos, porque yo estuve en las drogas, bueno, llevé una vida, un desastre.
trafiqué de todo. Mi padre eso no le entraba a un hombre que no tenía vicios, que no fumaba, que no bebía. Él no me había enseñado esa ruina, porque no había fumado nunca ni había bebido. Fíjate, no habiéndolo hecho, yo empecé una ruina en mi vida que podía haberle pasado a mis hijos. De hecho, mi hijo, que es el que ha contado testimonio antes, Israel, la tenía por su padre y por mí. Habíamos llevado esa vida. Gracias a Dios, el hecho de que yo apostara por Dios, finalmente Él también decidió apostar y hemos cortado eso para las siguientes generaciones. Pero tú te encuentras padres que beben, hijos que beben, no siempre, porque a lo mejor hay uno que se levanta y dice, yo no quiero ser como mi padre y no bebo. Pero aún así, quiero decir, todo lo que tu padre te ha producido, todo el dolor, todo lo que tu padre ha hecho mal, está ahí aunque tú creas que no. Está ahí. Y te está haciendo a lo mejor ser de una forma, has creado otras ruinas en tu vida. El resentimiento, la ira, el orgullo de pensar es que yo me he hecho a mí mismo. Yo me he hecho a mí mismo. Y eso le pasa. Nos pasa a muchos pensar, no, yo puedo. ¿No? Yo era una persona que yo decía, yo puedo. Cuando yo empecé a entender, lo que pasa es que Dios pronto me enseñó, no puedes. Y me hizo entender, ¿no? A través de su palabra, de hermanos, de predicaciones, me hizo entender. Porque dice, de manera, porque hay algunos que no quieren saber, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, eso está en 1 Corintios 3, del 1 al 17, sino como a niños en Cristo, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, escucha, si no lo padecéis, es que vuestras ruinas están todas reconstruidas. Celos, contiendas, disensiones, es decir, peleas, disensiones, rencores. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Hombre, si somos hombres y mujeres. Pues dice, y aquí pone ese ejemplo en base a que hay una pelea en los Corintios porque yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Y Pablo dice, oye, por favor, esto no puede ser. Esto no puede ser. Eso es de niños, de alguien que está recién convertido. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tenemos la responsabilidad de querer, crecer, desobedecer a lo que la palabra dice. No querer oír es ser desobedientes, No querer oír y reconocer que los celos, las contiendas, las disensiones, las peleas, los rencores, eso no tiene que tener parte con nosotros. Eso no debería existir en la Iglesia. Existe, pero tiene que existir en el proceso del cambio, de morir. Es decir, cuando yo soy recién convertido, que aún no puedo digerir el alimento sólido, pero lo que no me puedo es negar a crecer. No debo de negarme porque eso está mal y es pecado. Él dice, nosotros pusimos ahí, el fundamento es Cristo. Porque en otro lugar lo dice, hay que edificar sobre la roca, la roca es Cristo, el fundamento es Cristo. Luego, las predicaciones, discipulados, consejos, eso marca lo que es el edificio. Pero yo decido que eso es con lo que voy a edificar mi vida, con la verdad. Voy a edificar con el hecho de que voy a dejar de ser rencorosa, a dejar de ser celosa, que cuando descubra en mi vida alguna de esas cosas, lo voy a llevar a la cruz. Y si yo no puedo, buscaré la ayuda,
pero la decisión es mía. Eso quiere decir, mira cómo se edifica. Cuando yo me convertí, en los primeros años, yo siempre pensaba, mira, yo con ser salva, aunque sea por Calvot, me conformo, lo que ha dicho aquí por fuego, yo me conformo con ir al cielo. Hasta que me di cuenta que querer eso solo era pecado, porque quería decir que no estaba dispuesta a cambiar. Quería decir que no estaba dispuesta a crecer, a dejar todos los rudimentos antiguos, todo lo que me habían enseñado, todo, y avanzar en lo que dice la palabra de Dios, en querer conocer la verdad. Esa verdad que dice, conoceréis la verdad os hará libre, la verdad es Jesús. Y vivir vidas atadas, vivir como esos perritos que tienen piernas y se arrastran, eso es triste. Nos quejamos y llega la amargura a nuestra vida porque nos sentimos frustrados porque no avanzamos, pero no avanzamos porque no queremos oír la verdad. Porque cuando se nos dice, ¿tienes un problema con esto?, tú dices que el otro tiene un problema. No sabéis a veces la gente que yo escucho que ha pecado, no estoy diciendo, ha pecado, abiertamente ha pecado, pero empiezas a hablar para que salga de ahí, no para que salga de ahí, y empieza a darte la vuelta y echarle la culpa a los demás. Los demás no hacen las cosas bien y tienen la culpa. Oye, escúchame, la culpa de que yo haga algo malo la tengo yo. No la tiene Benja. Si él me dice algo que no me gusta y yo me enfado, la culpa la tengo yo. Y le respondo mal, la culpa la tengo yo. Yo no le puedo echar. Es que si tú no me trataras así, no, es que yo soy una hija de Dios. Yo debo de responder, pero debo de hacerlo. Eso no quiere decir que lo haga con una sonrisa, pero debo de responder bien. Porque soy una hija de Dios. No, yo no tengo, eso no me da excusa, que yo me enfade con él y entonces dije, pues mira, hoy me voy a drogar, que no va a pasar nada, luego le pido perdón al Señor, que es una vez, y esto me va a adormecer, me va a quitar el dolor que me produce que Benja no me considere, o que la iglesia no me quiera, o que la iglesia solo me cuenta los problemas y que les da igual lo que me pase a mí. Hoy necesito que todo el dolor de mi alma se vaya. Así que, en vez de ir donde tengo que ir, podría ir y drogarme, ¿no? ¿Qué os parecería? Mal, porque soy la pastora, ¿no? Pero no. Pero si lo hacéis vosotros, escúchame, si lo hacéis vosotros, ¿eso está mejor? No. Porque cada uno de nosotros somos responsables. Cuando yo entendí lo que quería decir, mira cada uno cómo se sobreedifica, yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, yo no quiero ser salva por Calvot. Quiero que cuando yo llegue al cielo tú me digas, pasa buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y no porque me ponga en lugar alto, sino porque querrá decir que he hecho lo que tenía que hacer. Eso. Yo quiero obedecerle, quiero vivir hasta el final. Yo le he pedido que si me tengo que morir, que ya creo que no me voy a morir, que él vendrá antes y me iré en la nube. Eso ya cada uno que se apañe con él. Que sí, pero si me tengo que morir, me quiero estar hasta el final con las botas puestas. No pienso dejar de servir a Dios. Con el interferón, la gente que me conoció, que la mayoría no estabais aquí, lo sabéis, yo me ponía en esa banqueta, me sentaba, porque no podía hablar y estar de pie, las dos cosas no lo podía hacer. Y compartía, sin pelo, sin todo, porque se me cayó. Súper delgada, parecía que me estaba muriendo. Pero yo sabía que no había llegado mi hora, Dios me lo había dicho. Y si hubiera llegado también me lo habría dicho para que preparase las cosas, ¿no? También me lo habría dicho. Porque yo siempre he querido poder transmitir, despedirme, dar ese legado a mis hijos, ahora a mis nietos, mi familia que no conoce a Dios, poder decirles y darles el mensaje de salvación por última vez. Vamos, dejarlo grabado, así de claro. Siempre quería dejar grabado para mi funeral, para que mi familia escuchara. Ahora voy a dejar grabado, por si el Señor se nos lleva, pues que les diré, mi móvil está ahí, esa es la contraseña, le diré a mis hermanas, para que sepan que no se nos han llevado los extraterrestres, escúchame, que están preparando ya ese camino. Entonces, tenemos que pensar en alguien más, aparte de nosotros. Eso es sobreedificar, porque si no, no sabéis la energía que yo gasté toda mi vida, en mantener las ruinas de mi vida. Porque todo giraba en torno a mí.
Yo era rebelde como la canción, porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Así era. Estaba llena de miedos, pero tenía razón. Yo cuando Benja planeaba una campaña o algo, yo sentía por dentro que me estaban rompiendo, porque sabía que era más. Si yo no hubiera tenido la seguridad de que era Dios, no lo hubiera seguido, porque para mí era casi como una violación lo que yo sentía dentro de mí, porque todos mis miedos, todas mis dudas, todo lo que quería decir que yo tenía que dar y exponerme, me volvía loca. Tener la seguridad de que era Dios me hacía seguir adelante y decir, Señor, yo quiero que me cambies, aunque me duela, cámbiame. Quiero morir a mí misma. Y lo ligero que uno se siente cuando dejas que Dios reconstruya tu vida y ya no tienes que estar conservando las ruinas antiguas. Yo esta semana, y no me gustaría que parezca, esta semana, por circunstancias, tenía que haber predicado ya, no era hoy, pero bueno, Dios quiso que fuera así, tengo que entender que era así. Y me comprometí a compartir en Villena, que yo nunca quiero compartir fuera de aquí, en una reunión de maestros de escuela dominical. Y resulta que me veo de repente con que tenemos visita y tengo el sábado, ayer en Villena, todo el día, que es bien cansado, 2 horas para allá, 2 horas para acá, más las horas allí, compartir una palabra y luego predicar el domingo. Y yo le digo a Dios, ¿y cómo voy a hacer yo eso? Si sabes que yo hasta que no termine con una cosa no voy a tener la cabeza para otra. De hecho, ya sabéis que no me gusta que me contéis problemas cuando llego a la iglesia el domingo que predico, siempre os digo después. Es que a todo el mundo le entra, sobre todo los egocéntricos. Esa semana todos me quieren contar lo mal que se sienten porque se les ha roto la uña o porque alguien no los ha saludado en la iglesia. Es así. Os podéis reír, pero esa es la realidad. Pero la gente lo vive y lo vive muy mal. O sea, lo vive muy mal. Si yo lo he pasado, yo sé que se pasa muy mal. Lo que pasa es que yo se lo llevaba a Dios. Entendí que tenía que llevárselo a Dios. Y me sentí tranquila porque Dios me dijo, lo que hay que compartir de los niños tú lo sabes, porque soy yo quien organiza aquí la escuela dominical, tienes carga, sabes lo que es, no tienes que prepararte nada. Hasta los textos sentí yo que me decía. Y yo pensé, yo dije, pues es verdad. Y la predicación, yo tenía que haber predicado hace 2 semanas, la tienes. Y yo dije, pues es verdad, la tengo ya. Y le decía al oír esta mañana, estoy mal. Y me dice, digo, ¿sabes por qué? Digo, extrañamente, estoy mal porque no está mal esta semana. Para que veáis si somos complicados y retorcidos. Como no estaba lo suficientemente nerviosa esta semana, pues yo pensaba que eso era malo. Que eso era malo porque yo soy una persona que sale de los miedos, de las dudas, de las... Es así. Entonces, yo me sentía mal porque no me había sentido mal. El caso es sentirse mal por algo, que así hay mucha gente, Quiero decir, os reís, pero esa es la verdad. Sentirse mal por algo, y dices tú, pero hay que ver, en vez de disfrutar de lo que Dios ha hecho, ¿no?, en tu vida, ¿no? Y es verdad, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de toda la carga que me ha quitado con los miedos, con las dudas. Porque yo hace muchos años decidí creer que si Él me decía que tenía que decir algo, podría hacerlo. Y trato de vivirlo. Y me sentía mal porque no me sentía mal, ¿no? Y es que es así, es buscar siempre algún problema. Mira, tenemos en Hebreos, este ya va a ser el último texto, 5, del 11 al 14, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Ahí estaban hablando del sacerdocio de Jesús, a los hebreos, a los judíos que se habían convertido. Vamos a ponernos en ese contexto, ¿vale? Entonces, para ellos eso era un problema, que no debería ser para nosotros, que dice que somos sacerdotes, ¿no? Somos sacerdotes cada uno de nosotros porque hemos nacido de nuevo. Pero da igual, está hablando del sacerdocio de Jesús, pero lo puedes aplicar a cualquier cosa de tu vida. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Como yo decía, qué difícil de explicar, qué retorcida, que me sienta mal por no sentirme mal. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. A veces nos queremos quedar solo con eso. Somos salvos, la gracia, el perdón, y que nadie nos pida más. Oye, yo he hecho bastante, Le estoy haciendo un favor, le estoy haciendo casi un favor a Dios. No me pidas más, no me pidas que te obedezca porque no. No me pidas que quieras saber la verdad, porque la verdad me va a confrontar con lo que hay en mi vida que tiene que cambiar. No me lo pidas. Pero, sin embargo, eso quiere decir que te conviertes en alguien que está enfermo. Yo cuando mi hijo nació, mi primer hijo, yo decía, ojalá siempre fuera pequeño. Un día será mayor y volará y ya no lo tendré para cuidarlo, para mimarlo. Hasta que en el barrio había un niño que tenía unos 7, 8 años, que iba en una sillita de ruedas porque tenía parálisis, en un carro, aún iba en carro, no iba en silla de ruedas, porque tenía una parálisis cerebral y nunca iba a crecer, nunca iba a ser un adulto, iba a ser un niño. Cuando yo vi eso, le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdóname, porque soy un egoísta, estoy pensando en mí queriendo retener a mi hijo. Mi hijo tiene que crecer y tiene que conocerte. Y para crecer de una forma sana, yo tengo que dejarlo crecer y dejarlo marchar. Y hacemos eso, hacemos de nuestros hijos inválidos cerebrales, porque no los queremos soltar. Lo malo es si lo han hecho con nosotros y somos unos inválidos cerebrales, que necesitamos que nos lleven en carrito. Oye, que hay que saludar, y se pone en el grupo del cuerpo ministerial. Oye, que no habéis saludado a tal persona, saludarla. Porque la persona empieza a saludar a la gente, ¿no? En vez de estar esperando, quedarte ahí en tu silla como un pasmarote o en la puerta. Claro, es así. Saluda tú a la gente, a la que conoces y a la que no conoces. Sé tú. Sé tú. La palabra dice, hacer con los demás como quieras que hagan contigo. Tú no quieres que te peguen una paliza, ¿verdad que no? Quieres que te traten con amor. Pues empieza a hacerlo tú. Eso es coger el alimento y digerirlo. Eso es. Lo demás es querer seguir tomando leche cuando ya no hay necesidad y te atrofias. Y además nos dice, la madurez, los maduros están preparados para discernir y aplicar la palabra. Quiero decir, si yo oigo, tienes que perdonar y perdono, mañana Dios me va a hacer entender algo más y me va a enseñar a aplicar esa palabra que me hace entender. Eso es lo que quiere decir discernir entre el bien y el mal. Yo voy a saber lo que está bien cuando soy capaz de avanzar en eso, pero si no quiero, nunca seré capaz de discernir lo que está bien de lo que está mal, porque me quedaré con mi educación, con mi vivencia, con mi cultura, y las ruinas de mi vida, que a veces han estado durante generaciones, no dejaremos que Dios, que es el creador, las haga nuevas, reedifique, porque seremos un impedimento, y no tenemos que serlo. Tenemos la Biblia llena de promesas, y esa palabra de Isaías 61:4 es una promesa de que Él lo va a hacer todo nuevo. Dice, reedificarán todo lo destruido y levantarán lo que arrasaron primero y restaurarán las ciudades que habían sido destruidas y arrasadas. Es un versículo que yo lo he cambiado, porque he mirado lo que quiere la definición de cada cosa y es lo mismo, es como que Dios está redundando en lo mismo. Todo lo destruido, todo, porque cuando dices algo asolado es como que ya no queda ni el polvo. Pero dice, yo lo voy a hacer nuevo. Yo lo voy a hacer nuevo. Voy a poner el fundamento a través de alguien, y ese alguien tenemos que ser nosotros para otros. Tenemos que dar buenos consejos basados en la palabra, hay que escuchar las predicaciones, hay que sacar provecho en los discipulados. Y yo decido que eso que es bueno, lo aplico a mi vida. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que Dios os bendiga.
Muchas gracias, Pastora Mariluz, por la palabra de esta mañana. Dios quiere restaurar tu vida. Cuando la pastora antes estaba mencionando que llegan a la puerta y se quedan como pasmarotes, no se está refiriendo a la gente que nos visita, que es normal. Para eso tenemos que estar todo el resto de los creyentes, para acogerlos, para darles ese abrazo de cariño y presentarnos y poder transmitir el amor de Cristo en nuestras vidas. Pero en esta mañana yo creo que todos necesitamos dejar que Dios restaure nuestras vidas, que Dios pueda transformar nuestros corazones, que Dios pueda traer nuevo aliento, que de nuestro interior puedan seguir corriendo ríos de agua viva. Amén. Así que ahora vamos a tener nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Os recuerdo a todo el mundo que hoy es el día de ayuno y vamos a despedir a las redes. Muchísimas gracias por estar ahí. No te olvides, Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere renovar todo lo que hay en ti, todo lo pasado. Y Dios quiere mostrarte su amor de una forma tangible, real y personal. Que Dios te bendiga. No te olvides, tú vales mucho para Dios. Amén.